¿La pueden ver bien? Sí, Sí, ahí ya se ve bien, André. de acuerdo. Y el audio también está bien. Perfectamente, André, todo te También se escuchas bien. escucha bien. Perfecto, proseguimos entonces. Punto uno, que les he comentado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ética? Esto es muy importante porque el vocablo ética, la palabra ética, suele estar en boca de todo el mundo. Lo escuchamos en medios de comunicación, lo escuchamos en medios universitarios, educativos, se lo escuchamos a políticos, a políticas y también se lo escuchamos a la ciudadanía, digámoslo así, común y corriente. Sobre todo cuando trata de denunciar actos que no serían del todo bien vistos en la esfera pública y sobre todo en la esfera política. Pero cuando escuchamos hablar de ética, lamentablemente no siempre tenemos una idea totalmente clara e inequívoca de lo que se está diciendo, de lo que estamos entendiendo o de lo que las distintas personas que pronuncian la palabra realmente están tratando de transmitir. Entonces, en esta tarde yo les traigo una definición que es la definición que yo a lo largo de mis estudios he logrado ir estableciendo como la más certera. No necesariamente es la única, pero es la que yo quiero compartirles esta tarde. Una definición negativa de la ética. Creo que es muy importante decir primero qué no debemos entender por ética o de qué debemos diferenciar ética. En primer lugar, ética no es sinónimo de moral ni de moralidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que tener mucho cuidado y poner mucha atención en esta diferenciación, puesto que decir que son diferentes no quiere decir que no estén relacionados los conceptos. Tanto ética como moral tienen que ver con la conducta, con las acciones y sobre todo con el modo de ser de las personas y de los colectivos. Ambas hablan exactamente de lo mismo, pero en términos ligeramente distintos. Y ya lo voy a explicar. ¿Qué es la moral? Conviene primero definir la moral. La moral puede ser entendida como el conjunto de preceptos, normas, reglas no necesariamente explícitas y de hecho generalmente no son explícitas, que valen en un momento, es decir, en una cultura, en una sociedad y en una época dada. Una característica de la moral es que simplemente la damos por buena, creemos que esta nos ayuda a comportarnos de manera correcta en sociedad, pero lo creemos de manera, si se quiere, automática, de manera hasta cierto punto inercial. ¿Qué quiero decir con esto? Que simplemente la aceptamos como buena por el solo hecho de haber nacido en una cultura, en una sociedad y en una época específica. A esto le podemos sumar el haber nacido en un grupo particular, en una etnia particular, en una clase social particular, etcétera, etcétera. La moral, entonces, nos es dada, nos es heredada por el solo hecho de nacer en un espacio y momento específico. ¿Cuál es el problema con la moral? Se supone que la moral, como la ética, nos quiere ayudar a orientar la acción en un sentido positivo, es decir, nos quiere ayudar a comportarnos bien respecto de nosotros, de nosotras mismas, pero también con las otras personas. El problema acá es que al no ser necesariamente reflexiva, puede prestarse para efectos contrarios
a los que se supone tendría que generar. Y les voy a poner algunos ejemplos. En algunas épocas de la historia, y todavía hoy en algunas sociedades y culturas, no estaba mal, de hecho estaba bien visto, esclavizar a otros grupos humanos. Hoy esta idea, aunque se sigue dando lamentablemente de formas a veces más sutiles, pero se sigue dando, que hoy nos resulta a muchos y muchas escandalosa, en algún momento fue vista como parte de las dinámicas normales de una sociedad y de una época histórica. Quiere decir esto que de alguna manera la esclavitud estaba incorporada dentro de lo moralmente correcto, lo moralmente aceptable, etcétera, etcétera. Y esto no necesariamente era cuestionado. Hoy lo cuestionamos por distintos motivos que espero podamos ir discutiendo a lo largo de la conversación. Entonces, primera diferencia. La moral nos es heredada, insisto en este punto. ¿Dónde está el punto disruptivo de la ética respecto de la moral? Precisamente que la ética es una actitud reflexiva que trata de posicionarse, valga la redundancia, de manera reflexiva y crítica sobre la moralidad que hemos dado por buena siempre, o que quizás nos hemos cuestionado muy poco. Entonces, la ética, en primera instancia, lo que busca es tomar una distancia crítica de la moral, no para romper con la moral, porque eso sería prácticamente imposible, todos tenemos un carácter moral, sino para reformar o transformar la moral en lo que corresponda. No sé si me siguen hasta este punto. Perfectamente, Andrei. Sí, lo Muy bien. seguimos. De acuerdo, entonces podemos pasar a la siguiente diferenciación. Bueno, quizás para resumir esta primera diferencia, creo que es muy atinente resumirlo en estos términos. La pregunta de la moral es, ¿qué debemos hacer? De manera, si se quiere, acrítica. La pregunta de la ética por excelencia es, ¿por qué debemos hacer eso y no otra cosa? Es decir, implica un cuestionamiento de el qué debemos hacer, lo que nos obliga a justificar nuestra moral, a justificar nuestra conducta, a justificar nuestras acciones. Muy bien. Segunda diferencia, que creo que esta es muy común de escuchar, sobre todo en boca de políticos, de políticas y de medios de comunicación. La ética no es sinónimo de ley, ni es sinónimo de norma explícita. De nuevo, aquí hay una relación estrecha, pero no son sinónimos, no son términos directamente intercambiables, por un sencillo motivo. La ley, los reglamentos, las normas explícitas buscan, al igual que la moral, al igual que la ética, regular la conducta. Eso es cierto. Guiar la conducta humana, generar unas ciertas formas de comportamiento. Pero a diferencia de la ética, la ley y la norma buscan que lo que se estipula desde allí tenga un acatamiento obligatorio e independiente de la voluntad de las personas. Quiere decir que la base de la ley es la coerción y la obligación. Allí no participan necesariamente ni la libertad ni la autonomía humana. La ley, como diría hace más de 3 siglos el filósofo alemán Immanuel Kant, es el reino de la heteronomía, es decir, de aquello que obliga
desde afuera, de aquello que se acata porque el Estado lo dicta o un poder superior, so pena de castigo, manda. No es el reino de la autonomía, a diferencia de la ética. Y aquí quiero mostrar de nuevo, con el ejemplo anterior de la esclavitud, esta diferencia. En algún momento la esclavitud no solamente fue considerada legítima y moral, sino que también fue amparada por las leyes de las sociedades en las que estuvo vigente. Hoy sabemos que esas leyes fueron francamente injustas y contrarias a la libertad y a la dignidad humana. Hoy lo sabemos, pero en ese momento no necesariamente se sabía. Fue gracias a la reflexión crítica desde la ética, desde la reflexión, que históricamente logramos revertir ese tipo de leyes, ese tipo de normas explícitas. Entonces, es muy importante este punto porque tanto la moral como la ley tendrían que estar siempre animadas por una reflexión de tipo ético. El problema es que ello no siempre ocurre de ese modo. Desde esta perspectiva, la ética se convierte en una herramienta para el cambio, en una herramienta para la transformación social, pero sobre todo para el cambio positivo, es decir, para construir mejores personas, mejores colectivos y mejores sociedades. Dicho esto, podemos pasar a una definición positiva de la ética, es decir, ¿qué podemos entender directamente por ética más allá de sus relaciones con la moral y con la ley? Ok, primera característica. La ética es básicamente una herramienta para orientar, como la moral y como la ley, la acción humana, la acción colectiva, la acción individual, la acción de las instituciones, la acción del Estado, esto es muy importante, etcétera, etcétera. Es al mismo tiempo entonces un medio para modelar, transformar, cambiar en lo que corresponda el carácter moral de las personas y de los colectivos. ¿Cómo? A través de la reflexión activa, constante, de la crítica, entre otras disposiciones. Y por último, y aquí está la nota que tenemos que mantener muy presente, es un proceso que aspira al mejoramiento personal y colectivo. Es decir, no se trata de cualquier orientación de la acción, no se trata de cualquier modelamiento del carácter moral, sino de uno enfocado, orientado precisamente en alcanzar un mayor desarrollo personal, un mejoramiento de nuestra conducta respecto, en primera instancia, de nosotros mismos, de nosotras mismas, pero en particular en relación con las otras personas con las que, por suerte o por desdicha, nos ha tocado construir el mundo que habitamos. ¿Cuáles son las características que realmente podrían resultar, desde mi punto de vista, definitorias de la ética? La primera de ellas, que la diferencia de aquello que nos es impuesto, de aquello que nos es heredado y sobre todo de aquello que tiene que ver con lo que les mencioné anteriormente, de la coerción, es la libertad y la autonomía humana. La ética parte de que todas las personas tenemos una libertad y una autonomía para actuar irrenunciable y que nos es dada por el solo hecho de ser personas humanas.
No quiere decir esto, y esto es muy importante que quede claro, que tal libertad sea absoluta y que carezca de condiciones. En tanto seres sociales, nuestra libertad siempre va a estar mediada sobre todo por la libertad que también disfrutan o deberían disfrutar las otras personas. Entonces tenemos una libertad condicionada, no ilimitada, pero libertad al fin. Siempre estamos obligadas a decidir, a tomar decisiones. Esa es nuestra condena, como diría el filósofo francés Sartre. Estamos obligados a tomar decisiones y sobre todo estamos obligadas a hacernos responsables de las consecuencias de esas decisiones. Segunda característica, la reflexión y la crítica. Una ética que no es reflexiva, que no es crítica respecto de la moral imperante, respecto de la ley, no es ética. Con esto no quiero decirles que tengamos que pelearnos a muerte con la moral imperante, con nuestro carácter moral, ni con las leyes. De eso no se trata. Se trata fundamentalmente de que tomemos una postura crítica, que tomemos una cierta distancia para poder reconocer qué tanto de esa moral, qué tanto de esas leyes realmente nos ayudan a construirnos como mejores personas y a construir de manera personal y colectiva mejores sociedades. A eso me refiero. Entonces, la reflexión ética puede ser una poderosa herramienta de cambio moral y una poderosa herramienta de cambio legal también. Y vuelvo al ejemplo de la esclavitud. Si no hubiese sido por la capacidad crítica, reflexiva que tenemos los seres humanos, esas conductas no habrían podido llegar a cuestionarse en primera instancia y no habrían podido llegar a cambiar, aunque todavía haga falta mucho trecho por recorrer al respecto. Y por supuesto, la tercera característica es la potencialidad o la posibilidad siempre constante del cambio. No sé si han escuchado ustedes el dicho que dice, lo único constante en la vida es el cambio. Bueno, efectivamente, pero ese cambio siempre suele tener resistencias. Cuando se cuestionó la esclavitud, por poner de nuevo este ejemplo, hubo resistencias fuertes y hubo toda una disputa de carácter ético-político. Pero si no creyéramos en la posibilidad del cambio, esa disputa nunca se hubiera dado y el cambio tampoco se habría plasmado en nuestra sociedad. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Está todo claro? Vamos bien, Yo tengo Andrés. una consulta aquí que escribió una de las personas. No sé si se la hago de una vez, Olman, o si la dejamos para lo último. Carla, Podemos, si es de aclaración, puede ser de una vez. Si es algo de más allá de un contenido más profundo, podríamos dejarla para el final. me parece que es de aclaración, puede leerse de una vez, para que la consideres más bien, Andrés, y lo unas con lo que viene. Adelante, Carla. Sí, ok, perfecto. Dice esta persona, si la moral es contextual, ¿qué hace la ética para reformar esa moral? ¿Qué herramientas utiliza? Muy bien, la pregunta es muy atinente y es justo lo que vamos a discutir en este segundo punto. Porque hasta el momento hemos estado hablando como en términos generales, hasta cierto punto, como bien lo indica la consulta, fuera de contexto.
Pero yo les tengo una propuesta complementaria. Quiero que regresemos a la definición positiva de la ética. Hemos dicho que la ética es una herramienta para orientar la acción, que es un medio para modelar, transformar, si se quiere reformar el carácter moral que ya tenemos, que nos es dado por la socialización primaria, secundaria, por la educación que todos y todas hemos recibido. Hemos dicho que también, y quiero que tengan muy presente este tercer punto, es un proceso de mejoramiento personal y colectivo. Ahora bien, cuando decimos mejoramiento personal y colectivo, tenemos que tener claro o claros unos ciertos fines y unos ciertos horizontes. Por ejemplo, si yo les preguntara qué tipo de persona quieren ser, ustedes probablemente me van a dar una lista de características del tipo de persona que quieren llegar a ser. El tipo de padre, el tipo de madre que quieren ser, el tipo de hermano, hermana, tipo de ciudadano, ciudadana, tipo de funcionario o funcionaria que quieren ser. A lo mejor en esta lista ustedes ponen de nuevo un deber ser, algo que aspiran a convertirse, pero que no necesariamente son o que no son del todo. Si yo les dijera después, anoten quiénes son en este momento y compárenlo con la persona que quieren llegar a ser, la mayor parte de nosotros, creo que todos y todas, vamos a notar que existe una brecha, una distancia entre las dos listas de características. La lista del deber ser y del querer ser, de alguna manera se convierte en nuestro horizonte de cambio, en nuestros fines últimos de lo que queremos conseguir y acabar siendo en la vida. Lo mismo funciona en la ética. Cuando decimos que queremos orientar la acción, modelar o transformar el carácter y ser mejores personas, tenemos que tener nuestros fines muy claros. Por eso podríamos decir hasta cierto punto que la ética es de carácter teleológico, es decir, que se trata de una reflexión que persigue unos ciertos fines. ¿Cuáles podrían ser estos fines? Es lo que vamos a ver a continuación. Los fines que traigo a colación no se meten tanto con la parte del proyecto de vida personal, sino más bien, por referirse a la esfera pública, tienen que ver más bien con el proyecto de vida que construimos de manera colectiva, de manera conjunta, como miembros de una sociedad. Básicamente yo propongo 3 fines que podrían aplicar tanto para lo personal como para lo colectivo, pero que quiero que enfoquemos sobre todo en lo colectivo. Primer fin, la supervivencia. Los seres humanos queremos vivir tanto como nos sea posible. Queremos vivir y no morir. Queremos, como decía el filósofo holandés Spinoza hace más de 4 siglos ya, queremos perseverar cuanto nos sea posible en la existencia. Esto es algo que compartimos prácticamente todos los seres vivos, incluso los seres con la composición celular más básica buscan este objetivo, perseverar hasta donde les sea posible en su existencia. Ahora bien, los seres humanos
y yo diría también los otros organismos vivos, no quieren existir de cualquier forma. No queremos existir de cualquier forma. Queremos existir, ojalá, de una forma que no resulte dolorosa y que nos permita ser, llamémosle de alguna manera, felices, o cuando menos tener un bienestar, estar bien en nuestra existencia, poder satisfacer nuestras necesidades más básicas, más elementales. Son estos dos grandes fines de todo colectivo humano. Pero a estos dos se les agrega un tercer fin, que es el de la convivencia. Esto es muy importante para seres como nosotros, que somos seres fundamentalmente sociales. Es decir, que necesitamos de los otros, de las otras, para construir sociedad y para satisfacer nuestras necesidades, incluso individuales. Nosotros no podríamos tener pensamiento, nosotros y nosotras, si no fuera por el concurso del lenguaje. Y el lenguaje, como ustedes bien saben, es una construcción cultural, es una construcción colectiva. Lo mismo podemos decir de otras necesidades que satisfacemos solamente gracias al concurso de la participación de otros y de otras, a la cooperación, a la participación, etcétera, etcétera. Todas nuestras instituciones, todos nuestros esfuerzos humanos son, lo sepamos o no, construcciones colectivas que han tomado muchas generaciones y que han requerido de la energía y del esfuerzo de muchas personas muy valiosas de nuestra sociedad y de nuestra historia. De alguna manera, entonces, de alguna manera no, en todas las maneras posibles, la convivencia es condición necesaria para el bienestar personal y colectivo. Sitúa al final a la cultura como una herramienta, como un artificio, como un invento accidental humano que de alguna manera nos ayudó a cumplir los tres horizontes o fines aquí propuestos. Nos ayudó a sobrevivir por más tiempo, por ejemplo, creando técnicas, creando herramientas, creando cooperación, creando lenguaje, creando instituciones, etc. En ocasiones también nos ha ayudado a tener o a existir con bienestar y a satisfacer nuestras necesidades. Pero aquí en este segundo nivel la cosa se empieza a complicar, porque así como nos ayudó la cultura, también nos ha puesto muchos obstáculos. ¿Como cuáles? He dicho que la cultura nos da un lenguaje, nos da herramientas para trabajar, para coordinar, para cooperar, todo tipo de herramientas, pero lo que en un principio se presentó como la sobrevivencia y el bienestar de todo el colectivo, poco a poco se convirtió en la sobrevivencia y el bienestar de unos pocos grupos en detrimento de otros. Esto sucedió sobre todo en la medida que las sociedades se fueron haciendo más y más complejas. Entonces, creamos formas de trabajo, creamos herramientas, pero en el mismo momento que creamos esto para nuestro beneficio, se convirtió muchas veces en el perjuicio de otros colectivos.
Entonces, con la cultura también surge la dominación de unos grupos por otros, la subyugación, la guerra y un montón de obstáculos que podemos seguir enumerando que impiden tanto el bienestar de algunos colectivos como la convivencia entre los distintos colectivos. ¿Qué es lo que quiere la ética en términos de horizonte? Que todos podamos sobrevivir el mayor tiempo posible, que todos y todas tengamos bienestar en esta existencia y que la convivencia sea posible. No entre las personas iguales, no entre las personas que pensamos igual o pertenecemos a los mismos colectivos, sino más bien entre todas las personas y colectivos que coexistimos en un determinado espacio social, histórico y cultural. Entonces, volviendo a la pregunta, esto podría responderlo. La ética no invita a un relativismo de los valores, más bien busca que definamos los valores que nos permitan alcanzar estos tres horizontes, fines u objetivos vitales. La idea es construir culturas que en lugar de basarse en jerarquías fuertes, en dominación, en falta de diálogo, se caractericen por todo lo contrario, por más democracia, más diálogo, menos dominación y más consideración del derecho legítimo que tienen los otros de sobrevivir, de vivir con bienestar y de crecer en ambientes que sean propicios para la vida. Dentro de este marco, ¿cuáles podrían ser actitudes fundamentales? Actitudes también podemos llamarle valores, disposiciones, como ustedes quieran. El primero y más importante, a mi juicio, es el ejercicio de una facultad que es innata a los seres humanos, pero que la misma cultura que hemos creado de alguna manera nos la bloquea, esta facultad, que es la facultad de la empatía. Esa facultad de ponerse en los pies de las otras personas, de ponerse en el lugar de las otras personas. Es decir, de reconocer que así como yo quiero sobrevivir en bienestar, las otras personas también quieren hacerlo y tienen derecho a hacerlo. Es decir, que todos queremos y tenemos derecho a sobrevivir en bienestar. Y por supuesto satisfacer nuestras necesidades más elementales. Entonces, implica la empatía un reconocimiento. ¿Un reconocimiento de qué? Del derecho del otro, de la otra, de la dignidad que tienen todas las personas por el solo hecho de ser personas y por tanto un reconocimiento del otro y de la otra como un ser legítimo por el solo hecho de ser. Mucha atención. Aquí no se vale esta cosa de solamente respeto, solamente construyo a aquellas personas que piensan y viven igual que yo. ¿Por qué? Porque eso no nos ayuda a construir convivencia. Muy bien. Ok, segunda característica. Perdón, ya me perdí un momentito.
La responsabilidad. La responsabilidad, de alguna manera, es la contracara de la libertad que se supone inherente a todos los seres humanos. Si yo soy libre de decidir y además estoy condenado a decidir, al mismo tiempo tengo que estar condenada a hacerme cargo de mis decisiones y de las consecuencias de mis decisiones. Entonces, con la libertad viene necesariamente aparejada una gran responsabilidad. Pero en ello no acaba. La responsabilidad tiene que ver sobre todo con lo que les comenté anteriormente. La construcción de sociedades propicias para el bienestar de todas las personas. Yo, como parte de esa sociedad, tengo una cuota de responsabilidad ineludible en la construcción de este bienestar. No se vale simplemente delegarlo en otras personas o en ciertas categorías de personas. Y eso nos conecta directamente con la tercera actitud, que es el compromiso. El compromiso que yo, como persona, asumo con la construcción del bienestar propio, pero sobre todo del bienestar de las otras personas. Y aquí hay que recordar algo muy importante. Vivimos en sociedades que creen que podemos construir fronteras entre los grupos. Es decir, que a mí me puede ir bien y al otro le puede ir mal y que eso no genera absolutamente ningún problema, porque finalmente yo me puedo, si me va muy bien, me puedo ir del país, puedo vivir en las zonas más exclusivas del país y no tener nada que ver con la miseria, con el empobrecimiento, con la violencia que se vive en otros lugares y que sufren otras personas. La experiencia sociológica nos demuestra que esto no es así. El malestar ajeno redunda en malestar propio y el bienestar ajeno redunda también en bienestar propio. Queremos construir sociedades inclusivas que le den oportunidades a todas las personas y que reconozcan la dignidad de todas las personas, porque eso acaba generando bienestar para todos, incluso para mí mismo. A propósito de la discusión de los impuestos que hemos tenido en los últimos días, no me quiero referir al hecho de si debemos o no pagar más impuestos en este momento, pero sí quiero decir que los impuestos en general responden a este principio. Pago impuestos, estoy dispuesto a ceder parte de mi ingreso porque quiero contribuir a la construcción de bienestar generalizado y también quiero que las otras personas gocen de las oportunidades que yo afortunadamente tengo y he tenido en la vida. Hasta aquí estamos bien. Perfectamente, André, todos los puntos están muy claros. Muy bien. Aquí lo que pasa es que dice como una marca y ya no sé cómo quitarla. No se preocupe. Gajes del oficio. Bueno, vamos con el tercer punto. Yo creo que este tercer punto es muy importante, como lo indiqué al principio, para todas las personas que de alguna manera estamos involucrados con educación formal, informal o no formal.
ya sea en el ámbito universitario, en alguno de los otros ámbitos de la educación formal o simplemente en nuestro papel de ciudadanos, ciudadanas, etc. Hay un primer punto en el cual la ética puede contribuir, o mejor dicho, la educación puede contribuir a la extensión de la ética en tanto actitud de todas las personas que integran la sociedad, que es el ámbito de la o el plano de la concientización sobre los horizontes que enumero aquí, que hemos estado comentando. Eso lo podemos hacer desde el ámbito educativo formal, es decir, y ojalá desde la primaria, desde la secundaria y desde la educación superior, que es en donde nos desenvolvemos muchas de las personas hoy aquí presentes. Esta extensión, que es muy importante que se dé desde tempranas edades, porque el carácter moral, y está muy documentado, sobre todo desde estudios psicológicos, se desarrolla de manera más firme en los primeros años de vida de las personas. Entonces, aunque sea pertinente incorporarlo en la secundaria, en las universidades, es más difícil trabajar sobre el carácter moral de las personas en edades más tardías. Por ello es muy importante que como país empecemos a implementar políticas públicas que incorporen el fomento de estos horizontes y de estas actitudes, ojalá desde edades muy tempranas, ya sea como materias específicas, que tendría que haber, por ejemplo, una materia llamada ética o empatía, todavía sería mejor, pero también, y este es un criterio que podríamos discutir, que incorpore el componente de reflexión ética en todas las materias del currículum educativo, incluso en las matemáticas. Por ejemplo, a la hora de poner ejemplos de división, multiplicación, se podrían poner a propósito de ejemplos éticos de repartición de bienes, etcétera, lo que a ustedes se les ocurre. Entonces, la ética y la enseñanza de la ética tendría que extenderse más bien a todo el conjunto del ámbito educativo formal, ya sea que se entienda por etapas o en términos del currículum vigente. Un segundo ámbito desde el cual tendría que incentivarse lo que hemos estado comentando y repaso, tanto los horizontes como las actitudes, es desde el plano de la socialización familiar, lo que en sociología también llamamos socialización primaria, básicamente. Lamentablemente, las familias, como otras instituciones de la cultura, no siempre son espacios éticos, no siempre son espacios en donde prima la empatía, el amor, el reconocimiento, sino que más bien pueden ser muchas veces espacios en los cuales la dominación es la norma, la vejación, la indiferencia, la falta de reconocimiento, etcétera, pueden estar allí presentes. Es muy importante entonces que empecemos a revertir este patrón de las dinámicas familiares a través de la concientización. No digo que sea una tarea sencilla, no digo que sea fácilmente generalizable, pero podemos empezar a crear
espacios, no necesariamente de educación formal, en los cuales se incentive esa transformación en el plano de las familias. Y por último, podemos añadir aquí otras instancias de socialización. ¿Cuáles? Bueno, casi todas las instancias en las cuales haya una participación colectiva. Partidos políticos, otras instancias que, si bien se mueven dentro del ámbito de la democracia, no siempre son democráticas. Las asociaciones de desarrollo, los sindicatos, las empresas, por supuesto, etcétera, etcétera. Ustedes pueden añadir aquí todas las instancias en las cuales haya una participación colectiva y en las cuales hayan relaciones interpersonales de manera sostenida y que crean patrones culturales de alguna manera. El objetivo último de la ética es incidir sobre la cultura. Ese es el objetivo último. Y eso incluye las instituciones, las relaciones sociales, la forma en la cual nos expresamos del otro, de la otra, etcétera, etcétera. Entonces, y aquí también hay que considerar algo muy importante, que ya de alguna manera lo he mencionado. La educación, estemos conscientes o no, siempre tiene que ver con la moral. La educación siempre inculca valores, siempre inculca visiones de mundo, siempre inculca por acción o por omisión formas de relacionamiento interpersonal. Lo que más le conviene a la educación y a quienes nos desempeñamos como educadores, educadoras, es estar conscientes de este carácter intrínsecamente moral que tiene el ámbito educativo y convertirlo en una conciencia explícita, es decir, en una conciencia reflexiva, crítica y por tanto ética, que nos ayude, vuelvo e insisto, a construir sobrevivencia, bienestar y convivencia. ¿Cómo se fomenta y desarrolla la actitud o las actitudes fundamentales que he enumerado? Bueno, a través de la educación, esto ya está ampliamente expuesto, a través de la reflexión constante. Esta es una tarea que, de nuevo, no podemos delegar en nadie más. Esta reflexión es una actitud que cada persona tiene que desarrollar de manera sistemática, incorporar como un hábito y a partir de allí tratar de irradiarla, esta actitud, estos hábitos, esta costumbre de la reflexión en los planos en los cuales la persona o las personas se desenvuelven. Es decir, que tendría que convertirse también en una característica de las organizaciones humanas de todo tipo. Y algo muy importante, a través de la práctica. La ética la podemos estudiar efectivamente. Hay toda una rama de la filosofía que se dedica a pensar la ética, que se dedica a pensar la moral, que se dedica a encontrar aquellos principios universales que se supone nos podrían ayudar a vivir mejor de manera personal y colectiva. Pero en eso no se agota la ética. No es un saber, como ningún saber lo es, solamente teórico. De hecho, ni siquiera es un saber en primera instancia teórico. Es un saber que pretende ser fundamentalmente práctico. Es decir, que se fomenta y se desarrolla cuando la practicamos. ¿Cómo la practicamos?
a través nuevamente de la reflexión, del diálogo, del ejercicio franco del diálogo, de la participación, y cuando digo participación es el compromiso de hacernos parte de proyectos colectivos y de sacar adelante esos proyectos colectivos de la mejor forma posible. Cuando nos hacemos partícipes de la construcción de mejores organizaciones, de mejores instituciones, de mejores familias, de una mejor democracia y de mayor calidad, estamos ejerciendo nuestra potencialidad ética. Estamos siendo plenamente humanos y humanas. Por eso está muy bien exigirle al gobierno, que es algo que vemos constantemente, pero es todavía mejor cuando esa exigencia está acompañada por una implicación, por una participación y por un compromiso que va más allá del simple reclamo. Y no me refiero con esto a que todos y todas tengamos que estar protestando, que eso es bastante legítimo y lo respeto, sino que hay distintas formas de hacernos partícipes de la construcción de mejores sociedades. Y basta con, por ejemplo, ser mejores padres, madres, hermanos, hermanas, funcionarios, funcionarias, empresarios, empresarios, desde los horizontes que aquí he señalado y con las actitudes que aquí enumero. Entonces, volviendo al punto de la democracia, que es uno de los inventos culturales que de alguna manera hemos querido que nos ayuden a construir mejores sociedades, pero que no siempre lo logra. En parte, el hecho de que no lo logre tiene que ver también con la falta de participación, compromiso e implicación que tenemos muchas personas a la hora de crear una cultura ético-cívica que de alguna manera ampare la institucionalidad democrática. Es decir, una cultura política democrática. Tenemos que asumir, desde mi punto de vista, un mayor compromiso, una mayor responsabilidad en esta tarea que es fundamental para el bienestar, para la sobrevivencia y sobre todo para la construcción de bienestar para todas las personas y de convivencia. Quiero cerrar con una nota al pie, si se quiere, a lo que he dicho, y es que desde el punto de vista ético, nuestra mirada tiene que estar puesta sobre todo en tratar de contribuir a que haya personas, o mejor dicho, a que no existan personas que estén por debajo de la dignidad humana. Es decir, tendríamos que establecer una frontera de intolerancia con el hecho de que existan seres humanos que no tienen siquiera lo mínimo para sobrevivir, lo mínimo para vivir dignamente, ni las oportunidades para salir de esa condición. Tenemos una responsabilidad, una deuda muy especial con esos sectores y la reflexión ética tiene que dedicarles un espacio muy importante a estos sectores. Tenemos que desarrollar una reflexión crítica
que sobre todo tome en cuenta la situación de las personas y de los sectores que más sufren y que de alguna manera son mayormente victimizados por culturas, por diseños organizacionales, institucionales injustos. Y eso implica también posicionarse respecto de la distribución de las oportunidades, del poder, etcétera, etcétera. Con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrei, por este llamado de cierre, ¿verdad? Este llamado a la solidaridad. Y parte de otra reflexión, ¿verdad? Una de las tesis de otro filósofo del siglo XIX, nada humano me es extraño, ¿verdad? En esta coyuntura tenemos que apostar a esa visión más colectiva, más solidaria, como proyecto conjunto, y sobre todo desde América Latina, ¿verdad? Yo creo que la educación sigue siendo una herramienta esencial para potenciar esa sensibilización, ese cambio cultural y político, ¿verdad? Que se requiere. En esta coyuntura que enfrentamos, nada más abro ese preámbulo, hay algunos comentarios, yo los voy a leer y más bien vamos tomando nota por ahí. Son los siguientes, Andrei, para que vos tomes nota y los veamos, ¿verdad? Ok. Ya hemos visto La empatía es un constructo emocional y debe desarrollarse desde las prácticas de convivencia diaria. Por eso la importancia de trabajar por medio de ejes transversales en todos los ámbitos. Nos comenta Iris. Ahí es el tema, cómo logramos vincular todo en el aparato educativo. André, si quieres puedes dejar de compartir la presentación para que nos veamos ya en conjunto. Bueno, que si es posible compartir la presentación, se lo vamos a pedir. Adrián nos dice que actualmente existe un vacío en cuanto a las acciones que se pueden realizar, en este caso pensando en los directores de las instituciones educativas, para desarrollar un proceso de atención ante los dilemas éticos. A modo de ejemplo, un funcionario público, la política educativa le exige promover la educación basada en derechos humanos. Pero, ¿qué ocurre? Con los contenidos de educación sexual, las comunidades educativas suelen juzgarlo con criterios de moral cristiana y se genera el conflicto y cómo enfrentarlo. Y qué ni hablar, estamos con dilemas, ¿verdad? La implementación de lo que va a ser el próximo año, a partir del próximo año, lo que ya es la educación dual, donde hay mucho énfasis a la educación para la formación técnica, ¿verdad? La educación para el trabajo, lo que nos genera también una contradicción entre esa base humanista y lo que debería ser una formación, una educación para la autodeterminación, entre otras cosas. Y el otro dilema que tenemos a nivel del país, tenemos un dilema con la institucionalidad, con las figuras políticas, ¿verdad? Que nos genera una contradicción. ¿Cuál es el ejemplo que se sigue a nivel de la juventud y de otros sectores? Hay muchas contradicciones, vivimos en una sociedad llena de contradicciones. Y el otro tema también es el dilema de la institucionalidad pública, ¿verdad? El cuestionamiento ético al ser una figura pública, pensando incluso en los propios docentes y los propios directores, que son cuestionados como figuras públicas, ¿verdad? Éticamente, ante la mayoría de la ciudadanía. No sé, Carla, si se me escapa algún comentario, los que te acordás ahí, los que barrieron, si no le damos el espacio también, para que alguno si quiere intervenir. No, esos realmente eran los comentarios que estaban. Perfecto. Levantan la mano, porfa, si quieren hacer la intervención, vamos a verlo acá para que hagan de manera muy puntual en relación a lo que nos indica alrededor de la charla de Andrei. Tenemos en este momento, Iris, que levantaste la mano. Ajá. Te escuchamos, adelante. No. Yo quería que se refiriera un poquitico, Ignacio Martín Baró habla de la cultura de la pobreza, y yo creo que eso influye mucho en nuestra manera de asumir un rol pasivo ante la situación ¿verdad? Ante la realidad. Y es ahí donde entramos en el cuestionamiento de que la ética nos obliga a más bien asumir un rol activo, un rol crítico, pero entonces, ¿cómo romper, verdad? Porque, y lo vemos ahora, el Estado me tiene que dar, el Estado me tiene que resolver, el Estado me tiene que proporcionar. Yo lo veo, por ejemplo, los papás con esto de la educación, es que el MEP tiene que ver cómo resuelve el MEP, ¿verdad? Entonces, yo me remito a Martín Baró cuando decía la cultura de la pobreza en función de que no es que nos guste,
sino que asumimos que esa es nuestra realidad, es inmutable, es incambiable. Entonces, ¿qué tiene que hacer la ética? O sea, ¿cómo entra la ética ahí para romper con ese proceso y un poco movernos el piso, ¿verdad? Y llevarnos a un asunto de que no espere que le resuelvan. Ve a ver cómo resuelve usted su realidad, porque en este momento, coyunturalmente, muchas de las cosas el Estado no nos las va a resolver. Y si yo no salgo del abismo, ¿verdad? La analogía esa del burro que cayó y tanto raspó que al final se pudo montar en la tierra y pudo salir solito, ¿verdad? Entonces, un poco, ¿qué tiene que hacer la ética? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como directores o como docentes o como personas para romper con esa cultura de la pobreza en la que vivimos? Gracias. Gracias Iris por el cuestionamiento. Muy buena pregunta que nos trae también una realidad que vivimos de esa dependencia del Estado. Quizás hacemos un barrido de las preguntas para que Andrea haga una reflexión conjunta, ¿verdad? ¿Qué otra persona, compañero o compañera quiere hacer una pregunta? Pueden indicarlo a través del chat o levantando la mano, lo vemos acá nosotros directamente. Adelante, el micrófono está abierto. También si quieren hacer algún comentario. Pueden plantear también alguna situación de sus instituciones, de su contexto, que puedan presentarse como dilemas éticos, que bien lo mencionaba también Adrián Solano por ahí. ¿Alguien más? Pueden abrirnos nada más el micrófono, si no quieren abrir la cámara, no hay ninguna complicación. Ok, bueno, Andrei, tenemos entonces esta pregunta que nos hace Iris y el comentario que nos hizo Adrián Solano, ¿verdad? Sobre el dilema ético. Te damos un espacio para que hagas la reflexión y si aparecen otras preguntas las volvemos a canalizar. Adelante, Andrei. Correcto. Bueno, de todas maneras son preguntas o comentarios bastante complejos, cada uno en sí. Me quiero referir primero a algunos de los primeros comentarios que ustedes me compartieron. Por lo menos anoté uno que decía, a propósito de las guías sobre sexualidad dentro del MEP, que hay muchas resistencias, sobre todo porque se piensan desde una moral en el sentido que yo lo definí durante la presentación y no necesariamente desde la ética. No me voy a referir al problema puntual, pero sí quiero aludir a lo que está de fondo de este problema. Cuando yo establecí la diferencia entre ética y moral, y también de alguna manera señalé que una de nuestras principales misiones como sociedad es crear condiciones para la convivencia, me refería fundamentalmente a que debemos gestionar el hecho de que dentro de la sociedad existen muchas, y no solamente una, forma de entender y de ser moral. ¿Qué quiere decir esto? Que a propósito del ejemplo que planteaba la compañera, si yo soy católico, si yo soy evangélico, si yo soy budista, si soy hinduista o si soy ateo, probablemente mi visión de mundo y mi moral, aunque comparta elementos con el resto de los grupos, va a tener características que son particulares, que son irreductibles. Pero eso nos plantea justamente ante el problema de la convivencia. ¿Cómo hacemos? Y esto lo conecto con el otro comentario que hablaba de que vivimos en sociedades muy complejas y cada vez más complejas, más fragmentadas. Tenemos el gran reto de construir bienestar y convivencia en medio de sociedades en las cuales no hay una sola moral, sino que hay muchas. ¿Cómo lo hacemos? Sobre todo cuando la moral de uno cree que la moral del otro o de la otra está equivocada. El ateo cree que la moral del cristiano está equivocada y el cristiano cree lo mismo de su par, digamos, de su grupo par. ¿Cómo lo hacemos? Bueno,
Hay una diferenciación que establece sobre todo la filósofa española Adela Cortina entre lo que ella llama una ética de mínimos, que sería cercana a lo que yo he definido como ética, y una ética de máximos, que es más cercana a lo que yo he definido como moral. Ella lo que dice es, tenemos que aspirar como sociedad compleja, plural, incluso enfrentada, a construir unos mínimos de acuerdo, unos valores mínimos, unas actitudes mínimas que nos permitan, uno, convivir, es decir, reconocerle a todos los grupos, a todas las personas, el derecho legítimo de ser y de creer lo que quiere creer, pero que al mismo tiempo nos permita seguir a todos y todas defendiendo y creyendo en nuestras éticas de máximos. Es decir, unos mínimos comunes, llamémosle un mínimo común denominador, en el que todos y todas podamos estar de acuerdo con independencia de cuál sea nuestra ética de máximos, de cuál sea nuestra moral última. Entonces, ¿cuáles podrían ser los principios de esta ética de mínimos? Bueno, ya los he mencionado algunos de ellos. Respeto a la dignidad humana de todas las personas con independencia de cuáles sean sus orientaciones, sus preferencias, sus moralidades, etc. Respeto a la dignidad, justicia es muy importante. En el ámbito público, en la esfera pública, diría Adela Cortina, nos guía el ideal de justicia. En la esfera privada, en las éticas de máximos, nos guía el ideal de la felicidad. ¿Qué es lo que queremos con la ética de mínimos y con la justicia? Crear las condiciones para que todas las personas puedan perseguir su felicidad. Esto implica que no haya imposiciones de ningún tipo. Yo no quiero imponer mi ética de máximos al conjunto de la sociedad, porque eso lleva a la discordia social, y no quiero sobre todo hacerlo valiéndome de las estructuras represivas del Estado. ¿Por qué? Porque eso solamente conduce a la represión, a la guerra, a la discordia, a la falta de convivencia y a todo lo contrario del bienestar, que es el malestar, el sufrimiento social. Entonces, una de las primeras tareas de la ética es tratar de definir en el ámbito público, en la esfera pública, esa ética de mínimos compartidos, que sería como decir, para ponerlo en términos politológicos, nuestro contrato social. Por debajo de eso, nada. Y más allá de eso, nada. Dentro de eso, todo lo que queramos. Entonces, desde la educación formal, lo que corresponde es enseñar, desde mi punto de vista, y cultivar esos mínimos. Le hace dignidad humana, justicia, solidaridad, cooperación, etcétera, etcétera. Todo lo que nos ayuda a vivir juntos y juntas, no aquello que nos pueda separar o que pueda convertirse en un motivo de discordia. Es decir, yo no quiero adoctrinar con la educación. La educación no debería buscar el adoctrinamiento, debería buscar la reflexión y la criticidad de las personas. Y esto es todavía más importante, como lo mencioné, en sociedades complejas, fragmentarias, plurales, en las que no existe una sola moral, sino que existen distintas formas de vivirla. Esto es muy importante y es una tarea. Es una tarea
que no vamos a resolver hoy, que no vamos a resolver con mi respuesta, sino que es una tarea que solamente podemos impulsar en la práctica. Otra cosa a la que me quiero referir, la responsabilidad de los funcionarios, de las funcionarias públicos y sobre todo de los jerarcas y las jerarcas públicos. Es normal que tanto la ciudadanía como los medios de comunicación suelan o tiendan a poner sus reflectores sobre las personas que tienen más poder dentro de la sociedad y dentro del Estado costarricense. ¿Por qué? Porque el Estado se supone que existe como una gran herramienta, como un gran entramado. ¿Para qué? Para la construcción del bienestar colectivo, para la construcción del bien común. Esa es una decisión que tomamos como sociedad y es algo que además se hace partiendo del esfuerzo y partiendo del dinero socialmente o de un dinero que es socialmente construido y delegado en el Estado para cumplir tales fines. Quiere decir que nosotros como funcionarios y funcionarias públicas tenemos una triple responsabilidad ética. Una responsabilidad que nos es inherente en tanto personas, una responsabilidad que tenemos en tantos ciudadanos y ciudadanas y una responsabilidad que nos es dada por nuestra calidad de funcionarios y funcionarias públicas. No necesariamente porque seamos los únicos agentes responsables, sino porque, como lo expliqué, se supone que el Estado debe funcionar para crear bienestar colectivo. Y además lo hace con recursos que son colectivos. Es normal, por tanto, que nuestra responsabilidad tienda a estar más presente en la psique colectiva y en las discusiones de la esfera pública, pues. Y por último me refiero específicamente a la pregunta, ¿cómo romper con la cultura de la pobreza? Bueno, la cultura de la pobreza es un término que podríamos discutir ya de por sí. No me voy a referir a eso. Hay distintos autores que lo han tocado. Oscar Lewis, creo, si no me equivoco, fue el que acuñó el término. Y sobre todo se refiere, como usualmente sucede con la palabra cultura, a algo que se convirtió en hábito y a algo que se convirtió en mentalidad. Y se convirtió, digo, a través del tiempo. ¿Cómo llega a constituirse una cultura? Básicamente a partir de la repetición de patrones. Una repetición, valga la redundancia, sostenida en el tiempo. Diría Humberto Maturana, el científico chileno, que una cultura básicamente es una red de conversaciones y de relaciones que se dan en un lugar y en un momento determinados y que además tiende a, estas conversaciones y estas relaciones tienden a sostenerse en el tiempo, pero al mismo tiempo tiene el carácter de un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que como sistema tiende a ser conservadora la cultura, es decir, tiende a ser resistente al cambio, como mero mecanismo de reproducción y sobrevivencia. ¿Cómo cambiamos la red de conversaciones, la red de relaciones a propósito de la cultura de la pobreza? Bueno, pues cambiando las conversaciones y cambiando las relaciones. ¿Cómo hacemos esto? Podemos seguir teorizando al respecto. Si yo les contara
les puedo compartir una bibliografía muy extensa, tratados de filósofos, de filósofas, que se han dedicado a ese tema y que en el papel lo han resuelto. Desde las visiones más culturalistas hasta las visiones más materialistas, desde las visiones más políticas hasta las menos políticas, hay tratados de tratados que han manoseado, que han lidiado más bien con el tema y que en el papel lo han resuelto. Pero en este caso, yo diría, y aquí soy muy materialista, aquí me viene a la mente una de las tesis de Marx sobre Feuerbach: la terrenalidad de un pensamiento solo se comprueba en la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Esa red de conversaciones y de relaciones solamente se puede transformar en la práctica generalizada. Es decir, saturemos todos los espacios posibles. Eso incluye lo educativo, formal, pero también lo educativo e informal. Saturemos todas las organizaciones, todos los espacios de participación posibles en los cuales nos desenvolvemos de esta crítica y esta reflexión ética que podría empezar a cambiar un poco la práctica y el discurso dominantes hasta el día de hoy. No se trata de un simple voluntarismo, es decir, no es que, cambiemos la conversación sobre la pobreza y automáticamente dejamos de tener problemas de empobrecimiento. No se trata de un voluntarismo mágico. Se trata más bien de nuevo, de convertir esta reflexión, este convencimiento en parte de todo lo que hacemos, en parte de nuestros hábitos, en parte de las culturas organizacionales y finalmente, ojalá también, de las instituciones y de nuestras formas fundamentales de organización social, lo que implica también las formas de producción, cómo apreciamos el trabajo de las personas que sostienen la sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, aspiremos a una saturación en el sentido de llevar esta reflexión y estas prácticas a todos los ámbitos en los que sea posible incorporarlas. Eso va desde lo personal. No podemos renunciar a ese componente personal y a esa cuota de responsabilidad individual. Eso implica el ámbito de la familia, implica nuestros ambientes laborales más inmediatos, implica involucrarse en el devenir de la organización para la cual trabajamos, implica tratar de incidir en todas las organizaciones y esfuerzos en los cuales nos desenvolvemos. No sé si con esto queda respondida la pregunta. Muchísimas gracias, Andrei. Tenemos 2 comentarios finales que los vamos a leer nada más para que queden en la reflexión de todas las personas asistentes. El primero lo hace María González Jiménez, que señala que la moral condiciona a la ética, porque dependiendo de la moral, en día se puede decir que pocas son las personas con buena moral. Por eso, de lo que se vive hoy en día. La ética se deja de lado. De parte de la compañera Iris, es la práctica, el ejercicio y el diálogo. La vivencia es la que me impacta y me mueve el piso. Tenemos varias personas también que en este momento están escribiendo, agradeciéndole a Andrei, señalando que ha sido una excelente exposición, que les encantó el tema y que la explicación fue muy clara. Entonces, bueno, de parte de nosotros, de Administración Educativa, también agradecerle a Andrei por la exposición, por compartir con nosotros este espacio y a todas las personas asistentes por asistir.
Queremos recordarles que dentro de 15 días, el miércoles 28 a las 5 de la tarde, tenemos la siguiente charla que tiene relación con el tema de liderazgo y motivación de equipos de trabajo. Esperamos que también nos puedan acompañar en el siguiente encuentro virtual que vamos a realizar. Olman, algunas palabras de cierre. Buenas tardes, agradecer a todos y a toda la participación y sobre todo a Andrei, las reflexiones que nos permiten autocuestionarnos y cuestionar nuestro rol a nivel desde nuestros espacios profesionales, pero sobre todo esa mística que tenés, Andrei, siempre de llamar a construir una sociedad más igualitaria, más democrática, que es un proceso permanente, ¿verdad? No es una tarea acabada y ese es el compromiso ético que tenemos que asumir y no perder esa perspectiva. Agradecido con todas las personas que han participado y Andrei, de verdad, de parte de la carrera de la Escuela de Educación, también esos aportes que nos has brindado. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes, la conferencia va a quedar grabada y también va a ser incluida en la plataforma. Buenas noches a todos. Buenas noches.